Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, lunáticos con gatillo. Ahí según la hora que estén viendo este video. Estamos acá de Tras la Sierra en comunicación con La Paz, Bolivia, con nuestro compañero y amigo el Jorge Viana, sociólogo. ¿Cómo andás, Jorgito? Hola, muy bien, Tomás, un gusto aquí con la luna con gatillo. Feliz en esta entrevista. Y bueno, Jorge, sabemos que vos hace muchos años venís investigando el tema de los movimientos sociales y bueno, también ahí he estado ahí en el Instituto de la Vicepresidencia en Bolivia y un poco en un contexto de una situación bastante compleja, ¿no? Para estos gobiernos progresistas y su relación con los movimientos sociales, ¿no? El Álvaro García Linera dice un poco que son gobiernos progresistas que casi que están administrando las estructuras neoliberales, con todas las dificultades del lawfare, bueno, un momento, si bien cada vez hay más gobiernos, llamémoslo de izquierda, está bastante tensa, ¿no? La relación con los movimientos sociales y con el poder fáctico, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta coyuntura? Bueno, querido Tomás, mira, yo creo que, a ver, hay un tema muy complicado que es, yo creo que se viene arrastrando, sobre todo después de la muerte de Chávez, ¿no? Desde el 2013, que, digamos, ha ido cambiando de forma más acelerada lo que yo creo que ya era, lamentablemente, en todos lados, menos en Venezuela, una corriente, digamos, ahora en Bolivia se ha intentado cosas, en fin, también, pero una corriente que, a ver, no hemos podido digerir de forma profunda. A ver, los debates que ha habido en los años 70, 80, eh, por ejemplo, Poulanzas, ¿no? Y la idea del tránsito pacífico al socialismo. Pero Poulanzas mismo, en su último librito, que usa mucho el Álvaro García y otros para hablar de un tránsito pacífico, se olvidan de mostrar claramente que Poulanzas ahí está planteando enjambres autogestionarios, construir poder popular. Gramsci mismo, Zabaleta, que es un teórico boliviano, eran muy apegados a una visión autodeterminativa y por lo tanto estar pendiente de las capacidades autónomas de los subalternos, de los explotados. Entonces, me parece que ese ha sido, a excepción de Venezuela, hasta el 2014-15, habría que ver 16-17, intentando ahora de forma más complicada. El único país que ha intentado construir poder popular, autogobierno, referencia societal, ¿no? Con las comunas, los círculos bolivarianos, en fin, el Ministerio del Poder Popular para el socialismo. Ahora, con todo lo que se le quiera criticar, con todo lo complicado, autoritario, bueno, la boliburguesía, el ejército, que seguramente hay corrupción, bueno, porque ninguna revolución es una fiesta así, no ve, inmaculada. Que no quiere decir que se justifiquen digamos, los errores, ¿no? Las dificultades, pero me parece que ese es el gran problema del progresismo latinoamericano, incluido Bolivia, lamentablemente. O sea, Bolivia es un ejemplo muy grande y muy importante de estabilidad económica, digamos, y política también, pero, digamos, se ha renunciado desde el 2010, 2011 digamos, a tratar de, porque en ciertas cosas tienen razón los realistas, digamos, ¿no? Estatalistas, digámosles, que no se puede tener movilizadas todo el tiempo a las masas, pero no se puede, digamos, con ese argumento, impedir la movilización de las masas, fragmentarlas, no lograr tener políticas estatales que permitan a las masas rearticularse en ciertos momentos y acompañar las políticas estatales como sujetos autónomos, pero además el sujeto real de las transformaciones. El Estado no es el sujeto, el Estado es un objeto, es una estructura jerárquica de mandos segmentada y no puede ser el sujeto de los cambios. Entonces, yo creo que esa es la gran confusión. Incluso Bolivia es un ejemplo muy fuerte de eso. Podía haber sido una combinación de, estabilidad económica y ciertos elementos de desarrollo de poder popular, autogobierno, pero se decidió ir por un camino más bien de, 2010-11 fue el último momento en que las masas fueron convocadas. Entonces, las masas, los movimientos sociales, ¿no? Incluso
Zabaleta tiene frases muy bonitas de los años 70 con la Asamblea Popular, que fue muy famosa, el supuesto primer soviet latinoamericano, etcétera, que no era tal. Zabaleta dice, bueno, era un germen de formas de autogobierno, pero un germen es una cosa, un consejo de autogobierno de popular de las masas es otro. Dice, toda la izquierda estaba fuera de las masas, todos, el POR, el PIR, los estalinistas, los trotskistas. Bueno, eso hay que hacer un balance mucho más profundo de lo que queremos en nuestros deseos y de lo que históricamente ocurre. Entonces, yo creo que ese es el gran problema y no es difícil. O sea, yo digo Boric, el propio Petro. Bueno, Petro es más difícil por la condición de guerra que se está saliendo de 50 años. Bueno, pero incluso México, o sea, no sería tan difícil si se entiende que no es un problema solamente de construir poder popular para rápidamente construir milicias y no, o sea, es un problema de un, como le llamaba Gramsci, ¿no? De un proceso gradual, pero no solo de políticas estatales y de medidas estatales y de las cosas que hace el tinglado del gobierno en el poder, digamos, ¿no? O sea, y por eso retomo Poulanzas, porque hasta los que nos hablan de un tránsito pacífico al socialismo, convenientemente se olvidan de plantear ese tema que Poulanzas era central, o todos los que hablan de eso, ¿no? Es decir, bueno, entonces no sé si te respondo, creo que ese es el tema más importante, ¿no? Hay que construir poder popular, autogobierno social, ¿no? En una tendencia más gramsciana, poulanciana, zabaletiana, de diferenciar, porque cuando tomamos el Estado, claro, el Estado es importante tomarlo, pero como un campo de lucha. Pero vemos solo las virtudes de la ocupación del Estado y no vemos sus dificultades y sus dilemas, ¿no? Por ejemplo, Zabaleta tiene una frase muy bonita en ese libro, El Estado en América Latina, que dice, ningún Estado puede representar a las masas por mucho que intente representar a las masas. Y por eso su concepto de democracia es la autodeterminación de las masas, que es una reactualización de la idea marxista, de Marx, de la Comuna de París y de los soviets, en fin, ¿no? Digamos, pero puede ser adecuada a una lógica más indianista, en fin. Pero este es el tema, o sea, no se diferencia el debate entre ocupar el Estado y creer que ya lo has hecho todo y mantener autonomía desde los movimientos y construir poder popular, autogobierno, ¿no? Que fue el gran legado para mí de Chávez, que es el único que intentó hacer eso, ¿no? Y lamentablemente su muerte, bueno, trajo una crisis muy grande de eso, aunque hasta ahora se está intentando, pero bueno, digamos ya con mucha más dificultad, ¿no? No sé si te respondo, querido Tomás. Ahí hay un tema que no quieren discutir muchos estatalistas, que como tú dices, solo están, bueno, gestionando la crisis, incluso incorporando elementos neoliberales o haciendo alianza con los agroindustriales cruceños, en el caso de Bolivia. Ese tema es muy delicado, ¿no? O sea, para mantener estabilidad también tienes que hacer concesiones enormes a la gran agroindustria, digamos, capitalista, ¿no? Ahorita incluso estamos logrando exportar más por soya que por gas, y eso está yendo casi todo digamos, a la agroindustria, a la oligarquía cruceña que está torpedeando al gobierno. Entonces, y aquí con tantas, digamos, discurso del socialismo comunitario, el proceso de cambio, ni siquiera hay como en Argentina retenciones de 30, o sea, no se les retiene nada, y ahorita estamos exportando y ingresando más recursos por soya, etcétera, que por gas. Esa es la novedad. Y es así resultado, digamos, de esta gobernabilidad y estabilidad, pero que está beneficiando enormemente, bueno, a la banca, a ciertos sectores transnacionales y sobre todo a la agroindustria cruceña, ¿no? Ahora, lógicamente, no somos unos locos autodeterminativos, antiestatalistas que queremos una desestabilización económica. Obviamente eso sería absurdo, ¿no? Eso también Poulanzas y cualquier persona sensata se opone, digamos, ¿no? Pero yo insisto, digamos, el camino que no se ha querido tomar es, a ver, combinar lo que se puede en términos realistas, pero seriamente de construcción de poder popular, de formas de autogobierno, de comunas de audio ampliado, de lo que quieras llamarle, ¿no? Y no solamente pragmatismo estatalista y gestión de la economía, digamos, ¿no? Ahora ahí, Bueno, Jorgito, yo siento que por un lado esto que vos decís, hay algunos sectores de los movimientos sociales que se ven como muy radicalizados en sus discursos y sin disposición a negociar,
ni con el capital, ni con estos gobiernos, vamos a llamarlos neoliberales. Y después acá al menos en Argentina hay otro sector que sí empezó a entrar en pequeños espacios de la gestión del Estado, dice acá el Mariano Pacheco. O sea, hoy, por ejemplo, acá en Argentina, en LUTEP, hay varios funcionarios públicos, hay un par de diputados, algún que otro intendente, intendenta. ¿Cómo ves ese proceso, digo, ya no de un Estado que se fija en los movimientos sociales, sino de los movimientos sociales que empiezan a ocupar pequeños lugares, como por ejemplo el de Francia Márquez ahora en Colombia, ¿no? ¿Cómo es esa tarea? ¿Cómo puede ser esa posibilidad? Claro, mira, o sea, yo pienso, querido Tomás, que hay que hacer un análisis de cada país, porque, a ver, imagínate, Colombia tiene creo que 25 bases norteamericanas, o grandes, grandes, por lo menos 8. O sea, bueno, y enormes problemas de la guerra de 50 años y la oligarquía más violenta de Latinoamérica. O sea, por lejos, o sea, digamos, ahí es una cosa ocupar el Estado y otra cosa es en Argentina y otra cosa es en Bolivia. Entonces, un análisis que permita entender, ahora, una regla para mí más o menos general, que seguramente es más difícil cumplir en Colombia, por eso lo menciono, pero bueno, en otro lugar será más fácil. El problema es que hay que abandonar ese debate dicotómico y maniqueo de que todo el que entra al Estado es un traidor, ¿no ve? Es decir, hay una visión muy autodeterminativa, hiper antiestatalista, que no tiene principio de realidad, ¿ya? Pero a la vez lo otro también es importante, o sea, muchos sectores del zapatismo y sectores autodeterminativos de los movimientos también tienen razón en sospechar mucho de los, digamos, de los, no sé, de los dirigentes del movimiento que acaban siendo funcionarios estatales. Entonces, no porque, a ver, va más allá de un problema de mala intención y claro, hay mucha gente que quiere irse a robar la plata o quiere hacerse famoso o lo que sea o ganar buenos sueldos, pero no es solo ese el tema es más complejo, el tema es este que planteaba de Zabaleta, Gramsci, o sea, Gramsci y Zabaleta dicen la única forma de construir unidad de lo popular, digamos, es en la ocupación del Estado, pero lamentablemente el Estado no puede representar a las masas. Entonces tienes un dilema ahí que va más allá de las buenas y malas voluntades, de individuos malintencionados o de así. Ahora, yo la regla general, que es hasta donde se pueda se cumpla, digamos, que planteo es esa, ¿no? O sea, es decir, digamos, para Lenin, una persona que se vuelve funcionario del Estado tendría que ser más parecido a un tribuno popular, ganar el sueldo medio de un obrero, aprovechar el 90% de su tiempo para, literalmente, para organizar poder popular, autogobierno, ¿no? Politizar a la gente, hacer una escuela adecuada, o sea, ese es el gran problema que no se hace. Yo en Bolivia estoy, digamos, hace unos años ya tratando de construir una escuela de formación militante, de justamente, a ver, la gente que no quiera ser ministro, diputado, embajador, senador o aunque sea portero de algún lado, ¿no? Y no sabes lo difícil que es, seguramente en Argentina también, es decir, necesitas gente que comprenda con una autoridad tan grande, digamos, moral, política, la necesidad de construir esa autonomía desde abajo. Ahora, eso no quiere decir que se tache, esas visiones maniqueas son absurdas, pero yo le daría más la razón a la gente que sospecha de los que se van de militancia al, digamos, a ser funcionario del gobierno por estas razones que te estoy planteando, ¿no? O sea, porque la gran mayoría de esa gente abandona visiones autodeterminativas de construir el poder popular, de estar en el barrio, ¿me entiendes? Y hacer una escuela política y no así vivir, no sé, pues, es decir, la vida de un militante de barrio o revolucionario o como quieres llamarle, es decir, no, es decir, como dice Mujica, digamos, se revela tal cual es la gente cuando tiene un poquitito de poder, ¿no? O Y además ascenso. ahí en ese proceso se va perdiendo el contacto con la realidad, vayamos a llamarlo. Completamente, o sea, empieza a tener toda una visión, para eso nos sirve, ¿no? Digamos, el enfoque epistemológico de la lucha de clases, o sea, la gente empieza en realidad a tener una visión de un burócrata, ¿no? Incluso mucha gente bien intencionada. Yo tengo amigos con los que ya no hablo, ahora me dan pena, pero porque se han vuelto gente realmente que no
o sea, además lo peor es que con postear al Che en Facebook o alguna cosa así, cree que es revolucionario, o sea, y sigue hablando del proceso de cambio, no sé qué, y el tipo lo único que está haciendo es, sin robar incluso efectivamente, o sea, tiene un sueldo de 20,000 bolivianos durante 12 años, échale pluma, eso es $500,000, o sea, sin robar ni un peso. Te has embolsillado $500,000, te has hecho famoso, tienes escena, tienes cámaras, encima te haces al revolucionario, o sea, hermano, no mames, o sea, ya ahora hasta el marxismo y hablar de Lenin, de Gramsci y de Poulanza sirve para volverte famoso y tener plata y el tener chica, o sea, no, hermano, eso es, hay que recordarles al Che cuando tomando, digamos, La Habana, viene un tipo, ¿no ve? Con un auto deportivo, que era un comandante y lo habían requisado. Y el Che le dice, hermano, no podemos andar nosotros en autos de último modelo, weón, o sea, ¿qué te pasa? O sea, tienes hasta el mediodía para devolver ese autito, o sea, no es un problema, es decir, pero el tema es que aquí, no sé, en Argentina, ustedes hagan su balance, pero en Bolivia, lamentablemente, digamos, a ver, no sé, cosas que te doy que son datos oficiales, no es chismerío, digamos, en el fondo indígena, digamos, se destinó mucha plata a las cuentas personales de personas, así yo, tú, el dirigente tal, pero por 12, 15, 20 millones de bolivianos cada uno, o sea, ¿me entiendes? Incluso te doy el nombre, Gabriel Herbas, que era, digamos, no sé qué se llamaba, fiscal general del Estado, tiene un nombre nuevo, que era del MAS, él denunció eso, o sea, ¿me entiendes? O sea, no puede ser que te estén depositando en tu cuenta privada 12 millones de bolivianos a nombre del proceso. O sea, no puede ser, ¿me entiendes? No. Y se ha incentivado una especie de culto a la personalidad de los dirigentes infalibles. O sea, un montón de cosas muy conservadoras. Entonces, pero en el fondo es un pretexto para tener tu pega, ganar plata, ¿no? Entonces te callas la boca. O sea, a ver, haremos el recuento de cómo se formaban Bujarín, Lenin, Lunacharsky, Trotsky, Rykov, Zinoviev, Kamenev en la polémica. Ahora no era pública. Y Chávez es el ejemplo de eso, ¿no? Conozco muchos compañeros que Chávez decía, a ver, llamen a los que están criticando, que son de nuestra fila, y trataba de convencerlos. Y si no los convencía, les decía, bueno, cumpa, esto no sacaremos público, seguiremos el debate, porque va a llevar agua al molino de la derecha. Y a esos que criticaban los ponía en gestiones de Estado con el que lo había chismeado de que era un criticón, para que en la polémica surja una posición intermedia o los dos se entiendan. ¿Me entienden? Aquí en Bolivia se ha incentivado una especie de culto a la personalidad, de infalibilidad, de cosas que son muy conservadoras, incluida esta escuela de mientras más adulón seas de los jefes de Estado, mejores puestos tienes, entonces nadie critica nada. Incluso cuando se critica, bueno, lamentablemente muchos compañeros, que no voy a decir nombre para que no sea sensibilizado nadie, que no hacían una crítica desde la derecha, el imperialismo rápidamente se los tacha, ¿no? Imperialista, lo que dirían en Argentina, gorila, ¿no? Posición gorila, etcétera, y muchas veces no es así, o sea, es el afán de un jefe suelo, jefe medio o gran jefe que no quiere que nadie le cuestione, hasta quiere que le mientan, ¿no ve? O sea, vas y le dices la verdad, que la está jodiendo, y no le gusta, prefiere que le digas, jefe, máximo, capísimo, estás haciéndolo bárbaro, aunque lo estés regando mal en todo, o sea, y había muchas cosas que la estamos regando muy mal, te cuento, ¿no? O sea, entonces esas dos cosas hay que mantener esa sensatez revolucionaria, le llamo yo, ¿no? O sea, no hay que tener un hiper antiestatalismo absurdo, sin principios de realidad, pero también hay que entender que la mayoría de las personas que van a hacer gestión estatal, lamentablemente, acaban cooptados, subsumidos, o directamente les encanta, ¿no ves?, venderse la plata y la fama a las estructuras estatales, ¿no? Bueno, y Zabaleta tiene muchas reflexiones muy bonitas. Dice, en los años 50, después de la revolución, ya empezamos a entender, después del golpe del 64, cómo es que debíamos haber tenido más, digamos, debíamos haber priorizado más los sindicatos, la autodeterminación, lo que le llaman las estructuras de rebelión, etcétera, etcétera, que el Estado, porque no, el Estado es complicado, no puedes salir a matar gente a nombre del Estado, menos si son gente, tu gente, o sea, movimientos indígenas, es complicado, o sea,
Lenin mismo se enoja mucho cuando hay las revueltas georgianas y salen a reprimir a los georgianos ¿no? Y Lenin le dice a Stalin, hermano, o sea, este Estado es una mezcla de zarismo y burgués barnizadito de socialismo, o sea, no puedes salir a matar, ¿no ves? Demanda legítima o a reprimir, para no ser dramático, demandas legítimas a nombre del Estado. A veces habrá que darle las razones a la gente, aunque sea tu gobierno, o sea, si es que es una demanda genuina, legítima, ¿me entiendes? O sea, y obviamente el imperialismo se va a meter en todas las luchas, pues, porque eso tiene que hacer. En el golpe hemos visto eso, ¿no? O sea, y no puedes quedarte solo en el lloriqueo de que, bueno, el imperialismo nos ha golpeado. Sí, pues eso tiene que hacer, si no, no sería imperialismo. El problema es qué errores hemos cometido nosotros para que ese golpe sea tan eficaz, tan rápido, tan potente, ¿no? Ha tenido que estar basado en nuestros defectos, ¿no? En graves defectos, de graves errores, digamos. Y no ha habido, Jorge, porque acá un poco una visión que después de que los movimientos populares reinstauraran al gobierno del MAS, podía haber una recomposición del pacto de unidad, incluso la figura del David Choquehuanca como vicepresidente, que impusieron los movimientos populares. Según lo que te escucho, eso no se estaría dando, ¿no? Como que el MAS habría vuelto igual que como estaba antes, ¿o hay alguna diferencia? Mira, yo primero quisiera describirte esto y digamos cómo fue mi visión del golpe y después responderte eso, cómo está ahora, ¿no? Mira, yo creo que justamente, mira, en el 2016 cometimos un error muy grave que fue esa impaciencia del 21F, ya que incluso el Álvaro García lo reconoció en una entrevista en el Deber, un periódico conservador de Santa Cruz, el año siguiente, el 2017, ya lo reconoció. Usó estas palabras textuales, que está ahí, hay que buscar en el internet, fue una locura política, dijo. Álvaro García, no un radical, antiestatal, el Álvaro García, que era el vicepresidente. Bueno, ¿por qué fue tan grave? Porque, a ver, no podías tú tener tanta impaciencia habiendo ganado 6 meses antes, digamos, la elección general y querer tener, además de esos 5 años, otros 5 años más asegurados de gobierno. O sea, era como... Y además encima yo me acuerdo, o sea, se hizo una campaña como tipo plebiscito, Evo contra todos los demás, incluso se cambió de colores al verde, o sea, nosotros le decíamos, hermano, no podemos hacer eso, o sea, estás haciendo una locura, si haces Evo contra todos los demás, nos van a ganar todos los demás, porque no es pues Superman, hermano, o sea, tú mismo estás empujando las cosas hacia lo que decían algunos bolcheviques, los grandes organizadores de derrotas. Es increíble cómo tú puedes pensar que si vas a tachar a la socialdemocracia de hermano gemelo del fascismo, y vamos a poder resistir al fascismo. Lukács, todos se oponen a esa corriente sectaria que viene de la internacional cuando surge el fascismo. Y eso facilitó un montón el surgimiento de, no sé, pues de Mussolini, de Hitler y bueno, todo el fascismo europeo. Entonces, no podemos ser grandes organizadores de derrotas y ni siquiera darnos cuenta. O sea, que hasta el Álvaro García dijo, bueno, fue un error. Ahora, lo peor de todo fue la solución. O sea, la solución fue peor que el error. Porque fíjate bien, Chávez había tenido la misma dificultad en el 2007. O sea, había ganado 14 elecciones seguidas por paliza y la única elección que pierde Chávez es por la posibilidad de la reelección, el 2007. Y Chávez, como era llamarle republicanismo plebeyo, metodología revolucionaria, lo que sea, el tipo sale en la noche así, más vale que hemos perdido, vamos a hacer otro referéndum, les vamos a ganar en la cancha, puta, el tipo, porque entendía la importancia de la movilización de masas, ¿me entiendes? De vincular la coyuntura electoral con reactivar desde abajo, digamos, la broquelación de la articulación de las clases sociales. No era solo un problema de reelegirse él. Aquí se fue por el mecanismo completamente opuesto. Nosotros desde el 2017, que ya decíamos que era un error ir al 21F, que lo perdimos, decíamos la única opción es ir a otro referéndum y además aprovechar para hacer movilización de masas, justamente, que es lo único que te va a garantizar. Y además aquí somos expertos en eso, es un país de maximalismo de masas, todos están organizados, hasta el Lustrabota tiene su sindicato, o sea, entonces era una locura y empiezan a tener ya esta visión de una especie de, visión de la realpolitik liberal, de inventarse barbaridades. O sea,
Una era renunciar 6 meses antes y decir, no, esta gestión no hubo, puta. Y hasta nuestra propia gente decía, hermano, así no se puede, o sea, no le puedes, o sea, tú puedes hacer una estrategia en la que, a ver, pero no puedes engañar a tu propia gente. Eso no puedes hacer. Las señoras del distrito 4, de aquí, de allá, la señora que vendía comida a mí me decía eso, me decía, Jorgito, hermano, pero no se puede hacer eso, o sea, como 4 formas, cualquiera casi, ¿no? O sea, tengo 10,000 formas y cualquiera, y si no funciona me voy a inventar otra. Entonces, ¿me entiendes? O sea, fue una cosa muy jodida que desmoralizó completamente a la gente y desmoralizó a las masas. Más el manejo político de la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto fue muy importante. Desmoralizó mucho a la gente. Entonces, ¿qué fue? Se inventó una interpretación constitucional del artículo 168 para decir que la reelección, digamos, a ver, la constitución estaba vigente, pero se ponía en suspenso un artículo, que era el de la reelección. O sea, y la gente decía, hermano, no se puede hacer eso. ¿De qué me estás hablando? O sea, no te estoy diciendo la derecha imperialista, los medios, ¿no me? Opuestos. Estoy diciendo la gente que apoya, que incluso hasta quería la reelección de Leo, pero decía, así no se puede, eso no va a funcionar, ¿me entiendes? O sea, era una realpolitik en las superestructuras estatales, del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal de Justicia, bla, 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 los abogados ya de un sector de derecha del MAS, Arce Saconeta, digamos, ¿no? No sé, pues Romero, que se inventan esas cosas, abogados que no tienen ninguna trayectoria de lucha, es más, tienen, digamos así, no sé, pues, digamos, su trayectoria es de gente vinculada a negocios extraños en la universidad o en otro lugar. Bueno, una ala franca de derecha, de abogados, funcionarios, burócratas. Y lamentablemente los grandes, digamos, dirigentes de la Laboría Lego aceptaron esa vía. En Montero se aceptó eso en un congreso. Bueno, pero no les decía, mi hermano, no se puede hacer eso. Entonces, ¿qué pasó? Desde el 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, digamos, no hubo movilización de masas. Del 16 se desmoraliza mucho más la gente, 17, 18, el 19 llegamos, más todo el problema, mira, esto es con lo último que acabo, Tomás, me estoy alargando mucho, mira, llegamos al día de, o sea, después de la elección, lamentablemente se intentó movilizar a la gente y no se podía hacer por unas horas o ciertos sectores, ¿me entiendes? Entonces, habíamos perdido la capacidad de movilizar a las masas. Ese era el problema. Y no se había visto eso. Y no era solo el imperialismo. Entonces, pierdes la capacidad de movilizar a las masas. Viene, digamos, el ejército y la policía, el ejército a sugerir que renuncie, que a un golpe, que no puedes sugerir que renuncie. Y la policía hace un motín. Entonces, era un golpe. Ahí también mucha gente progresista hizo aguas, porque fue un golpe. Pero el problema del golpe era que ocultaba nuestros graves errores, o sea, nos poníamos a lloriquear que hubo un golpe y no decíamos, hermano, nosotros le hemos regado. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de entender que en un país peor como Bolivia, de maximalismo de masas, el Estado no existe, es un Estado aparente que es cancelado siempre por las masas. Esa es la teoría de Zabaleta. Un Estado aparente. Bueno, ¿qué quiere decir? Maximalismo de masas. Ahora, ¿qué pasa? Pierdes el otro poder real efectivamente existente del Estado, que es el ejército y la policía, y te has caído. Entonces en Bolivia se ha volteado al Goni, al Mesa, pero también se lo ha volteado al Evo, porque el golpe no exime nuestra responsabilidad de haber tenido gente que se movilice. En La Paz, mira, te cuento, el jueves del golpe, sin motín policial, hubo un cabildo en el Alto. Yo tengo un texto que va a circular sobre eso. Hubo motín, hubo un cabildo, no había gente. El viernes con motín policial, ahí incluso estaba el que después pidió la renuncia de Evo el domingo. Era increíble, decía, va a despertar el león dormido del Alto, bla, bla, bla. El viernes, el león dormido era menos gente, ¿me entiendes? Eso habíamos perdido y eso no lo habían visto. La imagen nomás del Evo en el hangar era una imagen clarita, o sea, no había ningún ministro y no había ningún dirigente conocido. Era el Evo y 4 o 5 dirigentes ahí con cara de amanecida. Era terrible, es decir, habíamos perdido la capacidad de realmente, o sea, lo que parecía imposible se hizo realidad. O sea, lo que tanto nos reclamamos dueños y señores de las masas populares, bla, bla, bla,
no iban a salir. No iban a salir los 8 distritos, los 16 distritos del Alto, no iban a salir los pobres de las laderas de La Paz, no iban a salir los ponchos rojos de la zona Aymara, no iba a salir nadie. Y por eso decide renunciar, porque incluso hay la decisión de atrincherarse en el Alto o no, bueno, pero iba a ser un costo enorme, porque tú tenías desmovilizada a la gente y desmoralizada a la gente, y eso era responsabilidad nuestra, no era el imperialismo. ¿Entiendes? Esa es la clave. O sea, cualquier gobierno ahora en sus niveles puede ir planteándose, digamos, cómo hace, no sé, pues Boric, cómo hace el mexicano, cómo hace el otro, no sé, López Obrador. Pero jamás tienes que descuidar el flanco verdaderamente revolucionario que es la construcción de autogobierno, poder popular, ¿no? Comuna, círculo, incluso después elevó. Cuando cae empieza a hablar, sí, debía haber hecho milicias, sí, pues, pero las milicias no caen del cielo, tienes que hacer primero procesos de autogobierno, de los barrios, ¿no? O sea, y ahí se construyeron las milicias en Venezuela, que la Deutsche Welle calcula, no sé, 3 millones de personas. Bueno, entonces, pero además la política sobre el ejército era pésima, se notó eso. Porque fíjate bien, en el golpe del 2002 el ejército venezolano logró fracturarse porque los paracaidistas apoyaron a Chávez porque era paracaidista y, a ver, ciertos otros sectores, ¿no ve? Se fracturó el ejército. La Guardia Presidencial jugó un papel fundamental y la gente se sumergió a las barriadas de Caracas para sacar a la gente y eso salvó a Chávez, la movilización de masas y la fractura del ejército. Esas dos cosas. Y Chávez realmente lo iban a matar, entonces... Incluso es un buen debate, ¿por qué se fue? Sí, pues peligraba su vida, pero así es la vida de un revolucionario, o sea, no puede, hasta Álvaro García ahora dice, debíamos habernos quedado en el Alto, y cuando nosotros hemos planteado eso en 2019-20, nos decían, ¿cómo era poner en riesgo la vida de Leo? Pero hay que ponerse en riesgo, ¿qué vas a hacer? Porque con la movilización de masas podíamos haber vuelto al Palacio, por cierto, después recuperamos por elecciones, pero yo creí pues, que eso iba a ser imposible, entonces, o sea, no es descabellado manejar varias hipótesis. Una, no debían haberse ido. Dos, no debían haber renunciado. Tres, no debíamos haber desmovilizado a la gente durante 10 años, porque eso fue el elemento clave que permitió el golpe, pues. Y así muchas otras cosas, digamos, ¿no? Las alianzas con la agroindustria cruceña, una gestión muy estatalista, pragmática, economicista, bueno, en fin, muchas cosas. El propio vacío de poder fue muy complicado, porque la propia negociación, digamos, ¿no? Ahora está claro que 3 personas fueron a negociar, pero, digamos, a ver, el problema era que después entramos en una complicada situación porque se dice, bueno, es un golpe, ya sí, pero ustedes estaban negociando la salida del Evo para apoyar la transición. Y ahora ya está clarito, ahí fue incluso las 3 personas que han ido a negociar, que, bueno, han explicado eso. Entonces, bueno, a ver, hasta qué punto, a ver, sí era un golpe, pero se intentó también hacer una transición, digamos, a ver, pero era inconstitucional a todas luces, una transición inconstitucional en medio de un golpe, pero con el más negociando o incluso gestionando esa transición. Ahora después estaban perseguidos y todo, y se repliegan, pero eso no se lo dice claramente, o sea, tú tienes que llegar a decir, pues sí hemos negociado ya, y hemos negociado porque estaba en riesgo la vida de los 10, bueno, etcétera, en fin. Pero por eso hemos entrado en ese impasse. Al principio, por ejemplo, el presidente Arce decía, el gobierno de transición de Áñez, el gobierno democrático de Áñez, y después radicalmente cambió a dictadura y se la metió presa, o sea, ¿me entiendes? Entonces, estos claroscuros son muy importantes ver nuestro lado de responsabilidad también, porque si no, vuelves a cometer los mismos errores. Y ahora voy al presente, por eso he introducido de esta forma, digamos, ¿no? En el presente creo lo importante es entender que, a ver, las contradicciones entre ciertos individuos está llegando a una especie de, esperemos que no ocurra, pero de una posible división real ya, ¿no? Pero, a ver, ninguno tiene un proyecto muy diferente, solo son disputas, digamos, de liderazgo de Arce, de Choquehuanca y de Evo Morales, digamos, ¿no? El gran problema es que, a ver, digamos, ya se ha logrado, o ya Evo Morales ha logrado avanzar mucho sobre el aparato del partido, aunque no sobre el Estado, porque ha salido públicamente a decir, bueno, mi gente no sería parte de este gobierno, dice, ¿no? Entonces, bien complicado.
Bueno, hay esas disputas. Ahora, yo digo una cosa muy importante, Tomás, y con eso, mil disculpas, creo que hablo mucho. Mira, a ver, el tema de fondo es que la primera vez que se le dobló la mano al gobierno de Evo Morales en la anterior gestión fue el 2018. Se le tumbó el nuevo código penal, ¿ya? Que ahí estaban varias cosas interesantes, entre ellas, bueno, nuevas formas, digamos, bueno, varias cosas interesantes. Ahora, al Arce ya 2 o 3 veces se le ha doblado la mano. Entonces se presenta como un gobierno relativamente débil porque además tampoco tiene la capacidad de articulación, digamos, de los movimientos que tenía Evo Morales. Tiene todavía, porque hay una cosa orgánica, porque además ha sido pactado entre el Evo, Choquehuanca y Arce, digamos, su presidencia, en fin, pero hay fisuras ya muy grandes. Entonces, no, muy bien, muchas gracias, Jorgito, muy eleccionado, sobre todo acá en Argentina, que a veces estas realidades de Bolivia se desconocen, ¿no? Hay cierto como fanatismo con el proceso y sobre todo, como hablábamos antes de la entrevista, en un momento donde Bolivia parecería como políticamente y económicamente y socialmente el país más estable de la región, ¿no? En este resurgimiento de las izquierdas. Y también, bueno, como por un lado quería preguntarte qué está pasando con lo que llamaríamos movimientos sociales independientes, la CONAMAC, la CIDOB, cierto movimiento ecologista o anarquista, cómo juegan en este proceso y en esta coyuntura. mira, a ver, ha habido un intento ahora de que el gobernador del Beni quiere reactivar, digamos, la construcción del camino del Tibnis, que fue un tema muy complicado, ¿no? Bueno, quieren hacerlo por el borde del Tibnis. Lo que pasa es que, a ver, digamos, lamentablemente Conamax, Sidob, etcétera, se han ido fragmentando y generando, digamos, direcciones paralelas, ¿no? Unas más afines al gobierno, otras más opositoras. Ahora, unas más opositoras, digamos, con cierta crítica fraterna, o otras con críticas más de derecha, ¿no? Una cosa que corras al gobierno por la izquierda, aunque sea sin principio y realidad, no es lo mismo que lo corras con argumentos de derecha, ¿no? Bueno, eso es lo que también le hace mucha falta a los gobiernos progresistas diferenciar, ¿no? Y en Bolivia muchísimo más. Entonces, a ver, no tiene mucha fuerza todavía, pero el problema es que no se entiende esta cuestión que yo te la he dicho y te la repito. En Bolivia, o sea, a ver, Bolivia es un país de maximalismo de masas donde incluso el Estado plurinacional que tanto hablamos tiene elementos de un Estado aparente. Eso demostró el golpe de Estado y la caída de Morales, porque nosotros les decíamos, a ver, compas, no puedes subestimar la movilización de derecha, lo que llamaban pititas, los pititas, ¿no? ¿Por qué? Porque en Bolivia las movilizaciones de masas, aunque sean pequeñas, son más importantes que en cualquier otro lugar del mundo, por lo que te he explicado, es un país de máxima, y el Estado no existe, no importa quién es el ministro, quién es el presidente, las masas salen a la calle, pero se lo puede tumbar más fácilmente por lo mismo. En Bolivia pasan esas cosas. Ahora, digamos, todavía no hay condiciones de eso, pero hay que ver, digamos, ojalá no jalen la pita otra vez, queremos construir por el centro del Tibnis la carretera. Hermano, hazla por el costado, te va a costar demasiado por el costo político, o sea, ¿me entiendes? A veces es como esa enajenación de poder, ¿no? Y te acabo contando una anécdota, pues bien bonita. Zabaleta cuenta que cuando le estaba haciendo el golpe Barrientos, que era su vicepresidente, a Paz Tensoro, Paz Tensoro le dice, redácteme mi renuncia, le dice, que estaba él y Ñuflo Chávez, según Zabaleta, ¿no? Ojalá sea verdad esa anécdota. Y entonces el tipo dice, Dios mío, pero si el vicepresidente le está haciendo golpe a este Paz Tensoro. Y entonces el tipo, discúlpeme, señor presidente, pero usted no está renunciando, le dice. Y es fantástico porque, o sea, a veces estamos en el poder, en las vagonetas, en los centros palaciegos, todos te adulan, aparecen plata, no sé, vagonetas, recursos, adulaciones, que acabas en el poder completamente enajenado, ¿no? Lamentablemente no ver la realidad, lo que tú decías, o sea, ¿no? Porque no vas en minibús, no cambias pañales, no hacer tarea a tu hijo, no compras quesito en la esquina y así, ¿no ves? No vas en el bondi, entonces vos vives en tu cúpula de 600 aduladores, en todo lugar donde vas eres el hoyo del queque,
y ya estás completamente fuera de la realidad, ¿no? Y te pasa en chiquito, en mediano, en grande, ¿no? Es decir, el Estado nos acaba tomando a nosotros en vez de que nosotros habemos ocupado el Estado, ¿no? Y yo te digo unas anécdotas, además, he visto lo que es impensable, ¿no? O sea, tipos asícito de poder, puta, ya están ejerciendo el poder por el pinche necesidad de ejercer el poder, o sea, y de joder a alguien, y de robarse algo, o de ser famoso, o de, ¿no? Codearlo al que es más inteligente que vos, precisamente, porque es más inteligente y comprometido, o sea, es increíble, ¿no? En vez de decir, a ver, aprenderé de este compa y dejaré de ser tan ambicioso, ya lo único que quiere ser es ministro, diputado, senador o presidente, ¿no? Es enloquecido. Entonces, te pueden hacer un golpe, como en la anécdota que te cuento, y tú le estás pidiendo a tus ministros que te redacten tu renuncia. O sea, y está ahí, el libro se llama La caída del MNR y la conjuración de noviembre. Ahí está esa anécdota de Zabaleta. Es alucinante ese librito. Bueno, Estamos querido hablando Tomás. con Jorge Viana, sociólogo boliviano, ahí hablando de la coyuntura en Bolivia y en América Latina. Y para terminar, Jorge, te quería preguntar, porque bueno, más allá de todas estas contradicciones que estás hablando actualmente en el gobierno de Bolivia y que, bueno, está muy útil para saber acá, que a veces se desconoce mucho esa coyuntura allá en el hermano país, también yo tengo la sensación de que ahora, bueno, si gana Lula, todo este bloque de gobierno de izquierda, tendría la sensación de que son gobiernos muy débiles en su propio país y que una solución por arriba sería un gran bloque de América Latina para disputar, ¿no? Digamos, internacionalmente, en la ONU o donde sea, rearmar la UNASUR. Y en ese contexto parecería que Evo Morales sería un actor muy importante y Bolivia en general, digo, porque como te decía al principio, parecería más allá de estos problemas la economía, la sociedad bueno, la sociedad no sabemos, pero la política más estable dentro del continente. ¿Cómo ves ese papel del Evo, del MAS y de Bolivia en esta coyuntura? Sí, completamente, Tomás. Claro, si se ve desde el punto de vista internacional y como referencia, es importante. El problema es que no cometamos esos errores históricos de, a ver, por la necesidad imperiosa de que Evo Morales otra vez sea presidente, no sé, Algunos se compañeros que cometan han errores intervenido. históricos gravísimos. Culpas en serio, ¿no? Que, o sea, esto como anécdota, no hace una caracterización política, pero si un ministro, hermano, se está haciendo traer agua desde el exterior y no sé, y otro, un compita que no te digo el nombre para que no te decepciones de ellos, le da $200 para ir a comprar un yogur a una camarera, o sea, están fuera de la red, ¿me entiendes? Es decir, y 14 años, bueno, da para eso, ya, hermano, ¿no? Entre los grandes, medianos, chicos, hasta el portero, porque como te digo, hay compas que, ¿no ves? Sin tener que robar plata han embolsado $500,000 y se han ido desapegando de estas cosas. Ya, ¿para qué has ido ahí, hermano? Se ha ido a hacer militancia revolucionaria, no ha sido a ser un funcionario que gestiona la crisis y no ve, resuelve sus dilemas a la agroindustria cruceña, entonces te invitan a la CAINCO y encima capaz te pagan el hotel, no sé, pues, o sea, ese dilema, ¿no? No es tan fácil. Entonces, esa sería mi respuesta, querido Tomás, y como siempre me he excedido en el tiempo y te pido mil disculpas. No, muchas gracias Jorge por la conversa, la verdad que muy, muy interesante. Y bueno, agradecerte mucho, ahí seguimos en contacto. Y bueno, a la gente de La Luna con Gatillo, recomendarles como siempre que sigan ahí las notas en la página web, que también se suscriban al canal de YouTube y también pueden hacer su aporte a este emprendimiento autogestivo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Eso, un fuerte abrazo, querido Tomás. Mil disculpas si he hablado mucho. Otro día conversamos con más calmita, pues. No te Un preocupes, abrazo lo vamos grande a al recortar un Mati. poquito. Ya. Al Mati un Abrazo enorme. saludo, que está ayudando ahí con lo técnico. Chao, querido Tomás. Un fuerte abrazo. Cuídense harto. Abrazo enorme. Listo. Chao, chao.